Seguramente hay personas que todavía se preguntan si en 2024 los productos WAL valen la pena. Por motivos económicos mucha gente no se puede permitir cosas WAL, ¿no? Como estas nuevas trimmer que acaban de salir, o simplemente hasta una de esas WAL Magic Clip en versión dorada, que en esa versión dorada también existe la WAL de Tyler de la que vamos a hablar hoy, pero en la versión anterior. Una máquina como esta podría valer la pena aún hoy en el 2024. Es un poco muy delicado dar una opinión sobre una marca muy grande, una marca que ha inspirado a muchos barberos, sobre todo a muchas marcas, quizás hacer los mismos productos, otras clases de modelos, o quizás motivarse a hacer nuevas cosas para dejar atrás a WAL. En este caso, la WAL de Tyler. Esto también depende a qué precio la encuentras. Si la compras usada, si la compras nueva, depende en qué país te encuentres. Aquí está alrededor de 130 euros aquí en Italia. Pienso que es un precio un poco alto, ¿no? Porque ya WAL va sacando su tercer trimmer. Digo tercero porque el que salió antes de este ni siquiera lo cuento, un trimmer muy malísimo, la verdad. Entonces para mí este fue el primero, hablando de las cosas que son inalámbricas. Luego vinieron estos dos modelos, pero bueno, ya los precios suben mucho. WAL siempre ha tenido el problema de la batería y del motor. No puedo decir de las cuchillas porque las cuchillas de WAL no es que son malas, simplemente que hay que saberlas tratar, saberlas cuidar, tenerlas siempre bien lubricadas. La verdad que mucha gente se le oxidan las cuchillas pues porque no las sabe cuidar. Acuérdense algo, que los trimmers fueron hechos para marcar, no fueron hechos para quitar peso. En ese caso, para quitar peso, WAL tiene en su máquina la Balding. Pues la verdad que yo esperaba que saquen una versión inalámbrica, o sea, una máquina bien potente con unas cuchillas. Prácticamente lo que hizo la gama con esa máquina, con ese modelo que prácticamente era una Boosted, una Rebel, pero con cuchillas Andis, ok, pero todo producto de ellos. Entonces maquinitas como esta para devastar no fueron hechas, no fueron creadas para eso. Inclusive las WAL que están sacando hoy en día son hechas solo para marcar, no son hechas para quitar peso, que en teoría así debería ser. Lo que pasa es que de China nos llegan cosas demasiado potentes y la verdad que quitar el peso con máquinas que hay en China se nos ha hecho muy fácil. Inclusive con las Andis, quitar peso con las Andis también pues era muy cómodo, quitan el peso muy suave, muy rápido. La verdad que son motores buenos con cuchillas muy buenas. Babyliss, la que vino a cambiar todo totalmente. Babyliss es una de las mejores trimmer que han salido en toda la historia. Estamos hablando de la Skeleton. Stylecraft ha venido con la Saber. Muchas marcas vienen sacando lo suyo. WAL, después de la de Tyler, ha sacado solamente dos trimmers, que no es malo, pero digamos que esos trimmers ya tenía todo lo que está haciendo WAL, como que lo está haciendo con un retraso de 2 o 3 años, porque lo que saca no es malo, simplemente que lo saca demasiado tarde, como lo hizo con la base de carga. A pesar que esta fue una de las trimmers que desde ya venía con su base de carga, y aún así en los clippers la colocó pero demasiado tarde, y colocando las bases de carga los precios aumentaron mucho y simplemente les cambiaba el color de la carcasa y asunto solucionado. Pues no debería ser así. Trimmer como deberían costar, no deberían pasar los $100. Esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque no me estás ofreciendo materiales de alta calidad, no me estás ofreciendo cuchillas de alta calidad, no me estás ofreciendo un motor potente ni una batería excelente. Lo que me estás ofreciendo aquí con la base de carga es un trimmer equilibrado, no sobresale, no tiene puntos que sobresalgan, pero sí es equilibrado en todos sus aspectos. Pero como siempre ya saben, las cosas WAL, a medida que va pasando el tiempo de uso mientras estás trabajando, el motor empieza a descargarse. Si no lo pones a cargar, si no lo lubricas como esto se va a sentir pues muy débil y el ruido se va a aumentar muchísimo. Por ejemplo, muevo así el trimmer porque dependiendo en qué posición esté, el sonido cambia. Quizás no se puede percibir a través del micrófono, pero dependiendo la carga que tenga y dependiendo qué es lo que voy a hacer, el sonido va cambiando, porque el motor es algo que no me gusta cuando no tienen precisión. Y para mí, hoy en 2024, un trimmer como esto no vale la pena. No vale la pena no porque sea malo, sino porque hay muchísimas cosas buenas por el precio que tiene. Si vas a iniciar, hay muchísimas cosas para iniciar. Si alguien te lo va a vender usado, deberías controlar que todo funcione bien. Deberías darle una limpieza excelente. Yo le digo una limpieza como se debe de dar. Por la mitad de lo que cuesta esta WAL yo puedo obtener esto. Aquí no hay ni 50 euros.
en estas dos maquinitas. Yo no les quiero decir solo compren en China y ya, no compren en Estados Unidos, no compren en otros países, no. Simplemente que yo estoy como usuario, como consumidor, me pongo en el puesto de quizás alguien que no esté bien acomodado económicamente, y pues si tú te vas a comprar un trimmer como esto hoy en día para iniciar, no te lo recomendaría. A pesar que mucha gente fan de Wahl, saque lo que saque Wahl, se lo va a comprar y no mira para otro lado, pues eso es problema de cada quien. Yo no estoy incitando a nadie, no estoy influenciando a nadie, pues simplemente le estoy dando un camino donde agarrar, ¿no? Porque como dije, quizás no estás acomodado bien económicamente, es tu inicio, estás muy joven y no tienes de dónde comenzar, pues hay opciones, hay muchas opciones. Y no solo por hablarte de esta, porque para una de Tyler yo me iría mejor por una Andis o directamente por una Babyliss Skeleton, porque los precios no es que cambian muchos ahí. Vuelvo y repito, funciona, es equilibrada, quita cabello suficientemente bien, que ya lo repito otra vez, no fue hecha para eso, marca muy bien, hay que tener una regulación buena que no lastime, porque estas cuchillitas sí tienden a lastimar si la dejas a un cero muy a ras. En una máquina como la Kemei, yo puedo decir, a medida que pasa el tiempo se suelta mucho, se va escuchando más alborotada, ok, yo lo puedo decir porque por el precio que se paga aquí, pues sería exigente, ¿no? Pedir de más. Por un precio como este de 10 euros podría conformarme. Ok, a medida que va pasando el tiempo se suelta más, porque las cuchillas también tienen mucho que ver con eso, pero no lo aceptaría por una máquina como esta, ¿no? De 140 euros, digamos, 140 versus 10 euros, 15 pongámosle, estamos hablando casi 8 veces más o 9 veces más, ok, de precio. Los materiales, todo este sonido que se hace también es a medida que va pasando el tiempo, pero como dije, aquí lo puedo aceptar, pero en una máquina con ese precio aquí no. Con esta ya tengo más de un año y el sonido sigue, sí se ha alborotado un poquito, se ha soltado más, pero escuche. Hasta aquí me atrevo a decir que los materiales pueden ser mejor que una Wahl de Tyler. Aquí en estos materiales son muy buenos. Ya saben que Medishow no falla en cuanto a materiales, en cuanto a cuchillas. Yo creo que estos fabricantes deben ser muy buenos, personas que están pensando en todo en calidad-precio. Para mí Medishow es una de las marcas más calidad-precios que hay en todo el mundo. Calidad-precio no quiere decir que sea barato. Calidad-precio significa que por ese precio estoy obteniendo algo de mucha calidad, donde salgo ganando yo como consumidor. Eso es calidad-precio. Lamentablemente acá no puedo decir lo mismo y mi consejo va a ser ese. Hoy en día este trimmer no vale la pena. Me gusta más la versión de metal, obviamente no, porque salió después de muchos años después, pero estamos hablando de otro material, ¿no? Metal completamente en todo el cuerpo. Se ven que son unas cuchillas muy buenas, ahí han hecho un buen cambiamiento y con base de carga, pero el precio se ha alzado, ¿no? Como 190 euros, que podría estar bien. Si funciona, si cumple todo lo que puede prometer la marca, es válido, es bien válido. Pero imagínense que tenga el mismo motor, no valdría la pena absolutamente para nada. Pero bueno, esto es solo mi opinión, nada más. Espero que no causar polémica, no causar discusión o dudas en alguna persona, simplemente es para que puedas estar claro en tu próxima compra. Si a mí me mandan una máquina, yo hablo libremente de la máquina, ¿ok? Yo no estoy hablando mal porque no me han mandado una máquina, porque la Wahl a mí no me ha mandado una máquina, no. Si Wahl decide mandarme una máquina a mí, yo con mucho gusto hago el revisado diciendo puntos buenos, puntos malos y detalles, como siempre lo he hecho. No tengo compromiso yo con ninguna marca, me gusta decir lo bueno y lo malo porque siempre lo digo, entre el vendedor y el consumidor, o sea, nosotros, yo estoy de parte del consumidor, no del vendedor. Pero bueno, esto es cuestión de cada quien, qué es lo que se va a comprar. Simplemente esas eran mis opiniones nada más. Como siempre mi gente, nos vemos en el próximo video.